Buenos días, soy el cadete de cuarto año de Luaces, integrante de la revista Rumbos Aeronáuticos de la Escuela de Aviación Militar. Continuamos con el día 8 del ciclo de conferencias y entrevistas Sentir Malvinas, ayer, hoy y siempre, proyecto de la Escuela de Aviación Militar dentro del marco de la Universidad de la Defensa Nacional. El día de hoy entrevistaremos al comodoro mayor retirado, veterano de guerra de Malvinas, don Alejandro Vergara, perteneciente al sistema de armas Bell 212 durante el conflicto del Atlántico Sur. Buen día, señor comodoro. Para mí es un honor muy grande y un privilegio tenerlo a usted. Y en primer lugar le quiero agradecer por brindarnos su tiempo para poder realizar este proyecto con la finalidad de dejar un legado para las generaciones venideras. Bueno, realmente para mí es un inmenso honor volver, como le decía hoy, a mi casa, porque la siento así como mi casa. Realmente es un gusto, es un placer poder charlar con ustedes en todo lo que nuestra actividad desarrollada en Malvinas por nuestro escuadrón de helicópteros, para que ustedes conozcan de primera mano algunas cuestiones que muchas veces no trascienden por otros medios, y estoy abierto a cualquier tipo de consulta, cualquier pregunta que quieras realizarme. Para comenzar con la entrevista, quisiéramos saber cómo nació su vocación militar, por qué eligió la Escuela de Aviación Militar y la Fuerza Aérea para iniciar su carrera. Bueno, ya venía de muy chico mi proyección hacia la Fuerza Aérea. Había cuenta de que yo tengo un hermano que estuvo en la Fuerza Aérea y él era de otra especialidad, era músico. Y siempre cuando yo era chico me llevaba a todos los desfiles, me llevaba a las ceremonias ahí en la brigada, en la 4ª Brigada de Mendoza, y empezó a despertar en mí el interés por la Fuerza Aérea. Yo veía en la 4ª Brigada en los aviones, veía los helicópteros, y digo yo, ¿cómo me gustaría el día de mañana ser piloto de la Fuerza Aérea? Y bueno, de a poquito me fui introduciendo, y a medida que iba creciendo, después en la escuela primaria, después en la escuela secundaria, ya fue aumentando mi interés por ingresar a la Fuerza Aérea, y yo dije, quiero ser piloto de la Fuerza Aérea, porque había recibido todo este incentivo previo por parte de mi hermano. Y bueno, empecé a conocer mucha gente de la Fuerza Aérea que mi hermano me presentaba, y bueno, así se fue despertando en mí la vocación de poder ingresar a la Escuela de Aviación y después tener la dicha y la suerte de hacer el curso de aviador militar y recibirme como aviador militar en la Fuerza Aérea. Realmente para mí fue es un sentimiento y una vocación que ya había nacido desde chico, y bueno, por suerte, gracias a Dios, la pude concretar. ¿Cómo llevó a cabo su primer conocimiento, digamos, de lo que era la parte aeronáutica, lo que fue el curso de aviador militar, luego de la etapa de la Escuela de Aviación Militar, dejando de ser cadete? Bueno, aquí tengo que aclarar una cuestión que nosotros de cadetes habíamos hecho en primer año el minicam. Habíamos hecho alrededor de 20 horas de vuelo en los aviones Mentor, para ver si aquellos que íbamos a tener la actividad aérea, si teníamos y si nos gustaba realmente, teníamos condiciones como para poder ser pilotos. Entonces ya en primer año de cadetes ya habíamos hecho el minicam, ya habíamos juntado una experiencia de 20 horas, en donde ya iba confirmando realmente que quería ser piloto. Después de cadetes de 4º año hubo una transición con mi promoción. A la mitad de 4º año comenzamos a volar Mentor, el curso de aviadores militares lo comenzamos de cadete, como se hacía antiguamente.
bueno, hicimos toda la parte de mentor como cadetes de cuarto año, nos recibimos de oficial y después continuamos al año siguiente con la segunda etapa del curso de aviadores militares como alfereces en el grupo aéreo. Es decir, que nuestra promoción hubo un cambio en cuanto a las currículas, porque primero era recibirse de oficial de la Fuerza Aérea luego de los 4 años de cadetes y después hacer un año más en el Grupo Aéreo Escuela el curso de aviador militar. La primera etapa, la primera mitad del año, mentor, la segunda mitad del año, Morán Sunier. Eso nosotros lo hicimos en este cambio que hubo, la mitad la hicimos de cadete, de cuarto año, y la otra mitad la completamos cuando fuimos oficiales, alfereces ya recibidos, completamos el curso de aviadores militares. Y realmente ahí terminamos, en el caso particular, como también muchos de mis compañeros, de reafirmar lo que realmente queríamos hacer. Queríamos ser pilotos de la Fuerza Aérea. Una vez finalizado el curso de aviador militar, ¿qué lo llevó a usted a elegir la especialidad de helicópterista? Bueno, en realidad no lo elegí yo. En el grupo aéreo nosotros éramos una promoción bastante numerosa de pilotos que nos habíamos recibido de aviadores militares y de acuerdo al desempeño de cada uno en el curso de aviador militar y las cualidades que cada uno tenía en la demostración de los distintos patrones de vuelo y demás, nuestros instructores con los jefes de escuadrones y el jefe de grupo determinaron qué cantidad de pilotos iban a ir a volar caza, qué cantidad de pilotos iban a ir a hacer la escuela de ataque y qué cantidad de pilotos iban a ir a hacer el primer CEPAD de helicópteros a la 7ª Brigada Aérea. Bueno, a mí me tocó estar en esa tercera parte de nuestra promoción y fui designado para ir a hacer el curso de estandarización de procedimientos aéreos para helicópteros en la 7ª Brigada Aérea de Morón. Y una vez que finalizamos el curso de aviador militar, un poquito más de mitad de año, fue más o menos para el mes de agosto del año 79, fuimos destinados 15 compañeros de mi promoción al primer curso que se daba de helicópteros en la 7ª Brigada Aérea, porque antes para ser piloto de helicóptero había otro procedimiento. Cuando fuimos con nuestra promoción, los 15 alfereces a la 7ª Brigada Aérea, hicimos el primer curso de estandarización de procedimientos aéreos para helicópteros. Lo similar a lo que se hacía en la escuela de caza y a lo similar a lo que se hacía en el curso de la escuela de ataque. El CEPAC, curso de estandarización de procedimientos aéreos de combate, el CEPAC para ataque, y nosotros teníamos el correspondiente para helicópteros. Y bueno, ahí comencé a hacer mis primeras armas en helicóptero, comenzando por el helicóptero Hughes, que es el helicóptero escuela, digamos. Teníamos una cantidad bastante considerable de helicópteros 369 primero, Hughes HM 369, y después vinieron los Hughes 500. Así que completamos todo nuestro curso de estandarización de procedimientos aéreos de helicópteros en ese helicóptero básico para aprender a volar helicópteros. Y una vez que terminamos ese curso, nos recibimos de pilotos de helicóptero. ¿Cómo era el adiestramiento que poseía en ese momento? ¿Se encontraban realmente en capacidad de afrontar un conflicto bélico? Bueno, lo nuestro fue muy particular, porque en nuestra 7ª Brigada Aérea había mucho material para volar. Había muchos sistemas de helicópteros y había unos sistemas de aviones también que se podía volar, y estábamos permanentemente volando, porque caer de buenas a primeras 15 alfereces a una brigada que había recibido recientemente los 8 helicópteros Bell 212, ya tenía los helicópteros UH-1H, más los helicópteros Hughes, más los helicópteros Hughes 500 que vinieron después.
De ala fija teníamos en la brigada Cessna, Aerocommander y los aviones sanitarios, los Merlin, que habían sido comprados también recientemente junto con los helicópteros Bell 212. Comenzamos a volar uno y otros sistemas alternadamente, porque en aquella época había que volar helicóptero y había que volar avión. O sea que no podíamos perder la categoría de volar avión. Si bien estábamos en una unidad de helicóptero, pero como en esa unidad también había aviones, también teníamos que volar X cantidad de horas de avión, X cantidad de horas de helicóptero. Y a decir verdad, fuimos pasando de un helicóptero a otro y de un avión a otro, de menor a mayor, hasta que nos llega la época del conflicto de Malvinas. Nosotros habíamos participado especialmente con Bell UH y con Bell 212. Los Bell UH son helicópteros iguales a este, pero monomotor. Bueno, este es un UH y los Bell 212 son bimotores. Habíamos participado en muchos ejercicios operativos, habíamos desplegado a muchos lugares. También el escuadrón Bell 212 de la 7ª Brigada en ese entonces hacía el traslado presidencial. Entonces teníamos mucha actividad de vuelo con los helicópteros Bell UH y particularmente con los helicópteros Bell 212. Y así fuimos adquiriendo mucha experiencia en vuelo. A pesar de que teníamos poca jerarquía, éramos alfereces en el 3er año, realmente adquirimos una gran cantidad de horas que nos permitió, cuando llega el conflicto de Malvinas, tener mucho adiestramiento, muchas horas de vuelo, tanto en helicópteros como en avión, pero específicamente en el caso particular mío de Bell 212, que realmente pudimos desplegar. Yo tuve el inmenso honor y el placer de poder ser integrante de la primera tripulación de helicópteros que desplegó a Malvinas con un helicóptero Bell 212, y realmente teníamos, a pesar de la escasa jerarquía, vuelvo a repetir, a pesar de la escasa jerarquía, yo era teniente con 3 meses de teniente, pero ya teníamos una cantidad de horas de vuelo bastante grande y bastante experiencia, porque habíamos desplegado a muchos lugares de diferentes partes del país donde habíamos podido participar de ejercicios operativos, habíamos podido desplegar para ayudas a la comunidad, porque nuestro escuadrón también brindaba un servicio a la comunidad, por ejemplo, en catástrofes naturales, inundaciones y demás. Entonces teníamos mucha actividad aérea en distintos escenarios, ¿cierto? Y eso hizo que adquiriésemos mucha experiencia, y bueno, nos toca Malvinas, gracias a Dios, con un buen nivel de adiestramiento y con un buen nivel de experiencia previa que lo tuvimos que aplicar en el conflicto de Malvinas. Señor Comodoro, ¿cómo vivió usted el momento en el que se entera que iba a ser parte del conflicto? Bueno, a decir verdad, cuando llega una orden de vuelo al escuadrón, llega la orden de vuelo y normalmente esa orden de vuelo para ejecutar viene completa. Viene con la matrícula, el helicóptero, la tripulación, la versión, el combustible, equipos adicionales y demás. Y esa orden estaba peladita, estaba solamente decía el helicóptero y algún lugar del sur. Bueno, nos asombramos con el otro auxiliar de escuadrilla, y en un determinado momento veíamos que pasaban los días, estoy hablando alrededor del 22 de marzo, y le digo al otro auxiliar de escuadrilla, ¿por qué no nos anotamos en ese vuelo? Seguramente será algún ejercicio de despliegue, algún ejercicio operativo, porque siempre nuestra unidad desplegaba con los escuadrones de combate cada vez que iban a hacer las ejercitaciones al sur del país, a Comodoro o a Río Gallegos. Entonces siempre iba un helicóptero de rescate en esos operativos. Dijimos, bueno, seguramente iremos al sur, ¿por qué no vamos ahora? Nos anotamos, vamos en este vuelo, y ya después pasaremos a hacer, en el segundo semestre,
nos volverá de nuevo después que den toda la ronda de todos los pilotos. Dice, bueno, dice, dale, anotémonos. Entonces con el teniente Longar, de indicativo Tordo, le decíamos el Cholo, ahí en la escuadrilla, 2 años más antiguo que yo, él era teniente en el 3er año, recién empezaba los meses de 3er año, y yo era teniente con 3 meses. Entonces le digo, bueno, nos anotamos, dale, anotémonos, nos anotamos en ese vuelo. Cuando llega al mediodía el jefe de escuadrilla, le dice, ¿ustedes están seguros que quieren ir a ese vuelo? Sí, sí, le dijimos nosotros, sí, ¿por qué no? Bueno, busquen en el grupo técnico la tripulación y de mecánicos reforzada para completar la orden de vuelo de toda la tripulación. Bueno, sí, lo hicimos, fuimos al grupo técnico, hablamos con el mecánico, el inspector de mecánicos, nos da el listado y se completa la orden de vuelo. Todavía no sabíamos qué día y a dónde íbamos a ir. Un cierto día nos dice, bueno, vayan preparando todas las cosas que le van a avisar a dónde realmente van a ir. Bueno, empezamos a preparar las carteras de navegación con todas las cartas, con todos los elementos necesarios para los vuelos. Nuestro equipo individual también de vuelo, botitas, digamos, abrigadas, con ropa civil para zona sur. Y un cierto día aparece un Hércules en la brigada que viene a buscar el helicóptero. Y nosotros que éramos los tripulantes no sabíamos nada. Bueno, se llevan el helicóptero de la brigada y ese día, eso fue el 31 de marzo del 82. ¿A dónde va el helicóptero? Y nosotros, la tripulación, realmente estábamos desorientados. Bueno, al mediodía, después de ya casi a la hora del almuerzo, nos dice, bueno, tienen que estar mañana a las 17 horas en la primera brigada aérea del Palomar, donde va a haber una reunión previa y ahí se van a enterar seguramente, darán los lineamientos y demás, qué tarea van a hacer ustedes con el helicóptero. Bueno, dijimos con Longar, preparemos nuestras cosas, cartera de navegación, la valijita con la ropa civil, con todos nuestros efectos personales y demás. Avisamos al resto de la tripulación. Ese día nos fuimos en un micro de la 7ª brigada, la primera brigada aérea de Palomar, y en la guardia nos para el suboficial que estaba de jefe puesto, y nos dice, ¿ustedes quiénes son? Y nosotros somos la tripulación del helicóptero. Bueno, los pilotos tienen que ir a una reunión al grupo aéreo, al casino de oficiales. Bueno, dijimos, a medida que iba avanzando el colectivo, vemos en la plataforma del grupo técnico de Palomar todos los aviones, un movimiento, cada uno con su carro de puesta en marcha. Digo yo, ¿qué movimiento? Le decía a Longar, ¿viste vos, Cholo? Le digo, todos los aviones preparados ya, listos para salir. Entonces le digo, ¿qué está pasando acá? Le digo, ¿será que participaremos de un ejercicio a 2 bandos? Me dice, la verdad que no sé, dice, estoy tan desorientado como vos. Bueno, fuimos hasta el casino de oficiales. En el primer piso del casino de oficiales, una sala grande, un auditorio grande, había muchos oficiales. Claro, pasamos por la puerta de adelante, el pasillo, y nos sentamos allá al último de toda la sala. Había aproximadamente 200 oficiales. Yo nunca había visto tanta cantidad de oficiales en una reunión. Oficiales pilotos, navegadores, la gente del GOE, los radaristas. Y entonces yo lo miro de nuevo a Longar y le digo, Cholo, ¿a dónde vamos? Y dice, la verdad no te sabría decir. Bueno, se apagan las luces y le dan la orden al jefe del grupo 1 de transporte dar inicio a la charla. Bueno, se apagan las luces, se prende un proyector de transparencia de aquel entonces y nos dice, señores, todo lo que se va a hablar en esta reunión ahora es estrictamente reservado. Dice, esto no puede salir de acá. Ustedes toman conocimiento de esto y quedan ustedes.
Muy bien. Dijimos, ¿qué será? ¿Por qué esa advertencia previa de antes que comience la exposición? Bueno, se prende el equipo, pasa la primera transparencia, en aquel entonces le llamaban filmina, y dice, recuperación de las Islas Malvinas. Para nosotros fue una cosa, se estaba develando el misterio. Íbamos a participar de algo que iba a ser histórico, sin pretenderlo, sin saberlo, no conocíamos nada de los antecedentes previos, de todos los movimientos, los preparativos, y toda la gente eufórica, con emoción, bien, por fin, y las Malvinas y todo lo más, bueno, y ahí tomo conocimiento realmente que el lugar donde nos habíamos anotado para ir en forma voluntaria iba a ser las Islas Malvinas. Ahí, en ese preciso momento, tomamos conocimiento dónde íbamos a ir. Una vez desplegado en las Islas Malvinas, señor Comodoro, ¿qué función desempeñó específicamente el escuadrón Bell 212? Bueno, no fue nuestro escuadrón, fue el escuadrón helicópteros que estuvo integrado por 2 helicópteros Bell 212 y 2 helicópteros Chinook, porque también parte de nuestro escuadrón de Bell 212 fueron desplegados a las bases continentales. Teníamos helicópteros Bell 212 también en Río Gallegos, en Comodoro Rivadavia y en San Julián, en 3 de las 6 bases de despliegue continental. Yo tuve la suerte y el privilegio de ser uno de los integrantes de la primera tripulación de helicópteros, con el primer helicóptero de Malvinas, de lo que se llamó nuestro escuadrón. Llegamos el 3 a la madrugada, de noche, a las 2:30 de la mañana, y nuestro desempeño fundamental por el cual habíamos ido era búsqueda y rescate. Esa era nuestra actividad específica para Malvinas. Bueno, con el devenir de los días y una vez que tuvo el helicóptero en servicio, empezaron a llegar los otros helicópteros, llegó el segundo Bell 212, llegaron los 2 helicópteros Chinook, se completó el escuadrón y específicamente con Bell 212 realizamos algunas otras tareas que no era la específica por la cual nosotros habíamos desplegado a Malvinas. Por ejemplo, el traslado de personal y el traslado de material, el traslado de heridos que hicimos después también. Es decir, hicimos actividades que la capacidad del helicóptero lo permite para poder hacerlo, por la gran flexibilidad que tiene ese medio. Y bueno, también hicimos nuestra parte específica, que era la de búsqueda y rescate. Es decir, que fue variada la cantidad de tareas que fueron desarrollándose a medida que iban avanzando los días en abril, y después, bueno, ya propiamente dicha, una vez que tuvimos nuestro bautismo de fuego en nuestra base Cóndor, ya tuvimos una participación más fluida, digamos, en el mismo teatro o en los mismos lugares donde se desarrollaban los combates. Tuvimos la suerte de practicar y de poner en práctica todo lo que habíamos aprendido en época de paz, y bueno, nuestro escuadrón helicóptero tuvo una participación bastante interesante, y específicamente los Bell 212 cumplimos con la tarea, ampliamente con la tarea de recuperar los pilotos que habían sido derribados en combate y traerlos nuevamente a propias líneas. ¿Cómo era la relación que usted mantenía con su subalterno dentro del propio escuadrón? ¿Cómo se vivía la camaradería? Bueno, nosotros siempre nos enseñaron desde chiquito de que teníamos que conformar una tripulación, porque los helicópteros están preparados para conformar con una tripulación. La tripulación básica es piloto y copiloto, piloto y copiloto mecánico, operador de carga y un pararescate cuando se cumplen las funciones de búsqueda y rescate. Nosotros teníamos la capacidad de poder hacer búsqueda y rescate sobre agua
y sobre tierra. Teníamos la grúa de rescate, teníamos el operador, que era el que operaba la grúa y podía sacar del agua a una persona que estuviera en esas condiciones, como así también teníamos los elementos necesarios como para poder hacer rescate sobre tierra. Y realmente la camaradería que había era muy cerrada, muy estrecha, porque cada uno cumplía con su rol. Todos éramos importantes dentro de la tripulación, porque no era solamente el piloto que vuela, sino también es el mecánico que controla que todos los instrumentos estén andando bien, que todos los sistemas anden bien. Es muy importante el operador de carga, que tenga todo su equipamiento y que pueda operar todo su equipamiento en un rescate, como así también el pararescate, que pueda cumplir con su función. Es decir, que la relación que nosotros teníamos con nuestros suboficiales, mecánicos, especialistas, los armeros inclusive, porque teníamos también los helicópteros, los teníamos artillados con ametralladoras frontales, teníamos una ametralladora de cada lado del helicóptero con 2 tubos, cada ametralladora tenía 2 tubos. Y bueno, también era importante la actividad del artillero de vuelo. En unos cuantos vuelos también pudimos operar con las ametralladoras laterales, es decir, que se colocaban lateralmente las ametralladoras, iba el artillero manejando el material de la ametralladora lateral, ¿no? Es decir, que nosotros teníamos una concepción que todo era importante, todos nos complementábamos entre sí, porque todos cumplíamos con su rol que podía ensamblar perfectamente para que nosotros pudiéramos cumplir con la misión. ¿Cómo vivió el escuadrón helicópteros el 1 de mayo, siendo que estaban todas las aeronaves, todo el poder aéreo estaba en tierra y fue un ataque sorpresivo? Bueno, a nosotros nos dan la alerta, estábamos descansando en el alojamiento de la escuela donde vivíamos en Darwin, y un sargento de ejército que estaba de guardia retransmite la orden de que había sido atacada la base aérea militar Malvinas en Puerto Argentino. Entonces nos dice rápidamente que teníamos que dirigirnos hacia los refugios y esperar las directivas de nuestros jefes de escuadrones. Y cuando vuelve el jefe de escuadrón de esa reunión, nos da 2 órdenes que él había recibido. La primera, de entrar en alerta máxima, y la segunda, dispersar el material, sacar a los aviones y sacar los helicópteros a otras posiciones. La orden para los helicópteros era, de la posición que teníamos al lado de la escuela, trasladarnos a los espacios verdes, en Ganso Verde, Goose Green, como se llamaba en inglés en la localidad. Está ahí nomás pegadita, 2 o 3 kilómetros del lugar donde estábamos, 2 kilómetros. Y los aviones tenían que efectuar la dispersión y tenían que irse a otra base, se tenían que ir a la base Calderón. Bueno, efectivamente, nosotros, ni bien aclaró, en las primeras luces de ese día, estábamos haciendo el traslado de los helicópteros al pueblo, comienzan a despegar los aviones, un avión tiene un problema y obstaculiza el despegue de todo el resto de los aviones. Nosotros aterrizamos los 4 helicópteros, primero los 2 Chinook, después los 2 Bell 212 en los espacios verdes, habíamos parado los rotores, todo lo demás, baja toda la gente y nos reunimos en la esquina de una de las casas de ahí de Ganso Verde con el jefe de escuadrón. Y le estábamos pidiendo directivas, que nos aclarara un poquito más qué es lo que él había charlado en el puesto comando minutos antes. Y bueno, efectivamente nos corrobora que habían atacado la base aérea militar Malvinas, que
aparentemente había sido un bombardero, el que tiró bombas, que había hecho un desastre en Puerto Argentino, y que teníamos que estar atentos porque en cualquier momento podía haber un ataque sorpresivo a nuestra base. Por eso era que se determinó dispersar el material aéreo. Estábamos en ese interín y a las 8:31 pasan los 3 aviones Harrier y atacan nuestra base Cóndor. Fue un ataque sorpresivo, fue un ataque milimétrico, porque de los 3 aviones, 2 aviones van al sector donde estaban todos los aviones Pucará y el vivac y la munición y el combustible y el puesto comando y todos los servicios que están aprestos para atender ahí los aviones. Y nosotros acabábamos de aterrizar los helicópteros en el pueblo, ahí de Ganso Verde. Uno de los 3 aviones, 2, como le dije, van hacia el vivac de la pista y uno va y pasa justo por la vertical donde minutos antes nosotros teníamos los 4 helicópteros estacionados en línea. Grandes explosiones, grandes humaredas, las cajas de munición explotaban por el aire y las grandes columnas de humo que producía los depósitos de combustible que estaban en llamas, producto del ataque. Tuvimos la suerte de esa orden certera que nos dio nuestro jefe de escuadrón de llevar los helicópteros al poblado, a los espacios verdes. Porque si no hubiera sido por eso, ese 1 de mayo a las 8:31, que fue el ataque de los 3 aviones Sea Harrier a la base aérea militar Cóndor, para nosotros, para el escuadrón helicópteros, se terminaba la guerra de Malvinas. Porque pasó exactamente por donde nosotros minutos antes teníamos estacionados los 4 helicópteros. Hubiéramos perdido en ese ataque los 4 helicópteros que tenía nuestro escuadrón. ¿Cuál cree, señor Comodoro, que fue la situación más riesgosa que tuvo que afrontar? 2 situaciones fueron las más riesgosas de todos los vuelos que hicimos. Convivíamos con el cañoneo naval de noche, que constantemente hostigaba las posiciones nuestras para desmoralizar a la tropa, para hostigarla, hacer el hostigamiento continuo durante la noche, para cansar a la tropa, para que no descansara. Y bueno, cañoneo naval, ataques de patrullas aéreas de combate o de escuadrillas que atacaban nuestra base. Después en los vuelos, gracias a la participación y a la certera alerta que nos daba el radar de Puerto Argentino, en 2 de los vuelos de rescate tuvimos que aterrizar y abandonar el helicóptero, hacer cubierta completa porque estábamos en presencia de patrullas aéreas de combate que, gracias a Dios, no nos divisaron, o quizás la misión que ellos tenían era más importante que atacar a helicópteros. Entonces nos vimos en la necesidad de abandonar el helicóptero, dejar el helicóptero con los rotores en marcha, dispersar a la gente, y una vez que pasó por nuestra cabeza, por arriba de nuestra cabeza, las patrullas, los aviones de las patrullas aéreas de combate, y se alejaban un poco, interrogábamos de nuevo al radar, y el radar cuando nos decía, bueno, ya se han alejado más de 5 millas, entonces nosotros volvíamos de nuevo al helicóptero, seguíamos con los procedimientos de cabina, despegamos nuevamente y continuábamos con el vuelo. Así nos pasó en el rescate del primer teniente Luna, un piloto que fuimos a buscar, que había sido derribado por un avión Harrier que le lanzó misil Sidewinder y que tuvo que eyectarse. Nos pasó en esa situación, en esa recuperación, en ese rescate y combate, tuvimos esa situación bastante, digamos,
desagradable, porque no esperábamos una cosa así. Bueno, y en otro vuelo también nos pasó algo similar, cuando fue el rescate del POA Biguá, que una vez que habíamos recuperado al alférez y a los 2 soldados, cuando estábamos regresando a nuestra base, otra vez la presencia de patrullas aéreas de combate a la cola, esta vez a la cola nuestra, a poca distancia, y el radar de Malvinas nos dice, Pala tiene una patrulla aérea de combate a 5 millas, haga el procedimiento habitual. El procedimiento habitual era aterrizar, dejar los rotores en marcha, y evacuar el helicóptero y con nosotros ponernos a cubierto, hacer cubierta completa, esperar a ver qué pasaba, si la patrulla nos atacaba o seguían de vuelo hacia otro objetivo. Bueno, la patrulla aérea nuevamente pasa por encima de nuestras cabezas y una vez que se alejaron, interrogo nuevamente al radar y dice, pueden proseguir el vuelo. Esas fueron las 2 situaciones más apremiantes que tuvimos que sufrir cuando estábamos haciendo 2 rescates en combate. Y después, bueno, todos los días recibir el cañoneo naval de las fragatas, eso era ya una cosa de todos los días, y realmente, bueno, tuvimos la suerte, la fortuna de no haber sido alcanzado en ninguno de esos episodios, y bueno, todo nuestro personal estuvo a salvo en todo momento, y regresamos a nuestra base todos los efectivos que habíamos desplegado a Malvinas. ¿Qué sentía usted en lo personal al momento de tener que subirse a su aeronave y tener que emprender una nueva misión? Bueno, la realidad es que nosotros éramos 3 tripulaciones de Bell 212, 6 tenientes éramos, y volábamos en dupla, siempre fijas, la tripulación de pilotos. Algunas veces rotaban los mecánicos, pero normalmente la tripulación era fija. De modo tal de que los que volábamos y los que estaban haciendo en tierra el mantenimiento, para no superponer con los mecánicos, los especialistas, las actividades y poder tener los helicópteros siempre en servicio. Lo que nosotros pensábamos que teníamos que cumplir siempre en la misión. Para eso nos habíamos preparado y para eso nos habíamos la Fuerza Aérea nos pidió ese sacrificio extra, y aparte porque estábamos siendo consecuentes con nuestro juramento sagrado de defender a la patria y a nuestra bandera, si es necesario hasta con nuestra propia vida. Entonces cada vez que nosotros emprendíamos la actividad de vuelo, ya nuestra cabeza se enfocaba en la tarea que teníamos que cumplir y que cada uno cumpliera el rol de la mejor manera posible para lograr el éxito de esa tarea. No todos los vuelos fueron de rescate, muchos vuelos fueron de traslado de personal y de material, muchos vuelos fueron de abastecimiento a los puntos de la red de observadores aéreos, tanto de la Base Aérea Militar Malvinas como de la Base Aérea Militar Cóndor. Es decir que siempre nosotros enfrascados en el cumplimiento de la misión. Y bueno, después tendríamos tiempo a lo mejor para relajarnos un poco cuando estuviéramos en tierra, o los helicópteros, nuestros mecánicos estuvieran haciendo mantenimiento, o la carga de combustible, en fin, de modo tal de que estábamos consustanciados realmente, compenetrados realmente con lo que teníamos que cumplir. Al finalizar el conflicto, señor Comodoro, ¿cómo afrontó el proceso posguerra y de desmalvinización? Bueno, cuando volvimos de Malvinas, nos dieron unos días de licencia para que pudiésemos visitar a nuestros familiares, porque nuestros familiares no tuvimos la oportunidad de decirle vamos a Malvinas, como normalmente podíamos decirle en otra oportunidad vamos a Comodoro Rivadavia, o vamos a Jujuy, o vamos a Misiones. En aquella época, excepto el teléfono punto a punto, no había otras comodidades, y cuando volvimos nos dieron unos días de vacaciones para poder ir a visitar a nuestros familiares. Muchos no sabían que algunos de nosotros estábamos en Malvinas,
y algunos pudimos hacer, en el caso personal, un par de llamados telefónicos desde Malvinas a la casa de un familiar y de ese familiar a la casa de mis padres. Posterior a la guerra fue un poco difícil todo lo que habíamos vivido nosotros, porque vivimos una realidad totalmente diferente. Cuando nosotros volvimos, todavía se estaba en guerra, los últimos 2 días de guerra. Nosotros ya habíamos regresado a nuestra brigada y veíamos que todo era igual a como cuando nosotros estábamos antes de Malvinas. Y veíamos esa diferencia, decir, pero ¿cómo? Nosotros estuvimos en guerra en Malvinas y cuando nosotros fuimos de nuevo a Buenos Aires, la gente vivía normal, toda su vida normal, sus cosas, y nos costó un poco volver a encajarnos dentro de nuestra sociedad, digamos. Bueno, pasados esos primeros momentos, vamos de unos días de descanso a la casa de mis padres, en el caso particular mío, los otros a la casa de sus familiares. Bueno, ahí tuve la contención familiar, el primer post Malvinas, contándole todo a mis padres, porque ellos no sabían que yo estaba en Malvinas. Ellos se enteraron cuando yo estaba allá. Bueno, y no se sabía cuál era la suerte que nosotros corríamos, hasta que, bueno, le avisamos ya estando en Buenos Aires, que había vuelto, que no había tenido problemas y demás. Y después fue un poco duro porque empezamos a ver una etapa en donde hubo un proceso de desmalvinización. Es decir, que todo lo que se había hecho bueno en Malvinas era como que había que taparlo, no había que hablar, era como que estaba considerado, era como era una mala palabra hablar de Malvinas. Y bueno, eso ha cambiado ahora muy rotundamente, y en estos días se habla mucho de Malvinas. Se puede dialogar, se puede hablar en distintos medios de comunicación, en las radios, en programas televisivos, en charlas que la misma gente, los mismos veteranos de Malvinas, tenemos la posibilidad de ir y charlar a escuelas o a dar conferencias. Y ha cambiado un poco la mentalidad, pero al principio fue un poco duro encontrarnos con esa realidad, porque nosotros viviendo una guerra y viviendo en la ciudadanía sus actividades normales, volver a encajarnos dentro de esa situación, al principio nos costó un poquito, realmente nos costó un poco. ¿Qué experiencia profesional y personal le dejó la guerra? Bueno, la experiencia que me deja es realmente haber podido aplicar todos los conocimientos, todo el adiestramiento previo que tenía cuando realmente las papas quemaban, ¿no? Porque una cosa es hacerlo en época de paz y otra cosa es hacerlo ante un enemigo que está hostigando permanentemente y que uno tiene que responder ante esa situación. Nosotros suplimos algunas necesidades que se podían haber tenido con coraje, con iniciativa, con camaradería, conociendo bien nuestro material y la experiencia previa que teníamos. La aplicamos en Malvinas y bueno, tuvimos la suerte y la gracia de Dios de que pudimos volver. Todo nuestro escuadrón volvió de Malvinas íntegro, no tuvimos ninguna baja personal. 2 de los 4 helicópteros volvieron, los Bell 212 lamentablemente quedaron en Malvinas, y la experiencia profesional es que pudimos adquirir algunos conocimientos que tuvimos que implementar a medida que iba desarrollándose el conflicto, y que eso después le transmitimos a las nuevas generaciones de pilotos de helicóptero. Y eso es lo importante, poder hacer lo que le llaman ahora las lecciones aprendidas, es decir, sacar de una determinada situación lo bueno y lo malo para que después uno pueda aplicar nuevos procedimientos, descartando las cosas malas que se hicieron y aplicando las cosas buenas, quizás con mejoramientos,
para que no volvamos a repetir cosas que nos salieron mal en el pasado. Y eso fue muy bueno porque todos nuestros pilotos de helicópteros ahora tienen la doctrina nueva de empleo ante una situación de conflicto, una situación de guerra, en donde los procedimientos han cambiado mucho. Ahora hay un reglamento de rescate en combate que antes nosotros no lo teníamos. Estamos hablando de 37 años atrás. Teníamos otros procedimientos que se aplican normalmente en épocas de paz, pero que no eran los mismos procedimientos que de época de paz se aplican en la guerra, porque en la guerra tenemos un enemigo. Entonces, realmente la experiencia que nosotros tuvimos en Malvinas, tuvimos la suerte de poder volcarla en nuestros grupos aéreos y transmitirle a la gente joven y a los que venían detrás nuestro, inclusive a algunos superiores también que no habían podido ir, transmitirle todo lo que habíamos vivido, cómo lo habíamos vivido, para sacar procedimientos nuevos. Y eso derivó en que ahora hay una doctrina de empleo del helicóptero en los vuelos de rescate en combate. O sea que ha sido, de alguna forma, sacamos las lecciones aprendidas de la guerra, transformada a lo que es hoy en la actualidad, cómo emplea una fuerza aérea el helicóptero de rescate ante la recuperación de un piloto que ha sido derribado en combate. O sea, hay procedimientos nuevos, procedimientos en que la gente está perfectamente en conocimiento y hay ejercitaciones para esos casos en la actualidad. Y bueno, nuestra gente tiene un alto grado de conocimiento y profesionalismo, porque si llegase a actuar ahora nuevamente, se disponen de las herramientas que nosotros en aquella época no las teníamos. Señor Comodoro, ¿qué nos podría contar sobre el cuadro que tenemos atrás, este joven oficial que ofrendó su vida por la patria? Bueno, ¿qué les puedo decir de mi gran amigo, el teniente Jorge Bono, compañero de promoción? Nuestra promoción fue la promoción más golpeada en Malvinas. Perdimos 6 pilotos de nuestra querida promoción 44. Jorgito Bono, un referente de nuestra promoción en aviones de combate. Realmente siento que en estos momentos nos está guiando desde el vuelo eterno que está, y realmente es un privilegio que he tenido de poder compartir con él los 4 años de cadetes, el curso de aviador militar, vivencias familiares y personales después del egreso, y realmente ha sido un gran compañero, un gran amigo, un gran camarada, y bueno, forma parte de los héroes que tiene la Fuerza Aérea Argentina, de nuestros 55 héroes. Jorge Bono fue derribado el 24 de mayo, volando avión A4, un avión A4C, que estaba atacando a la flota en el estrecho San Carlos. Y para mí en particular, y creo que para muchos de nuestra promoción, todos nuestros caídos de la promoción nuestra son unos referentes, porque así como él nos hubiera tocado a nosotros, no dudó un instante de lo que realmente se tenía que hacer. Y bueno, el destino de Dios hizo que forme parte de nuestros 55 héroes, nuestros 36 oficiales, 14 suboficiales y 5 soldados, que son el norte de que debe ser el norte de nuestra institución, que es el norte a seguir por todas las generaciones futuras, actuales y futuras dentro de la Fuerza Aérea, porque ellos dieron lo más sagrado que tiene el ser humano, que es la vida en defensa de la patria. Eso es lo que realmente siento. Señor Comodoro, para finalizar, ¿qué consejo le dejaría a las nuevas generaciones de oficiales?
El consejo que les doy a las nuevas generaciones es que se preparen, que estudien, que sean consecuentes con lo que piensan, hablan y dicen. Que sean consecuentes con el juramento sagrado que como militar hemos hecho, que es nuestro juramento que no tiene límites, que lo vamos a llevar toda la vida en el lugar donde estemos, que es el juramento sagrado de defender nuestra bandera, defender nuestra soberanía, defender la patria, si es necesario hasta con nuestra propia vida. Y dejarle a estas generaciones el compromiso y el legado de lo que hicieron nuestros héroes. El recuerdo permanente, el honor, la gratitud que le debemos a nuestros héroes, para que su derramamiento de sangre no sea en vano, y tener el recuerdo permanente de ellos, de lo que ellos pudieron hacer y de todos los que pudieron hacer los veteranos de Malvinas, porque si una institución no recuerda, no le da la gloria que realmente tiene y el honor a sus héroes, esa institución tiende a desaparecer. Y eso es lo que no podemos perder nosotros primero como militares y segundo como argentinos, perder nuestra propia identidad. Entonces el legado a nuestras generaciones presentes y futuras es sacrificarse, estudiar, aprovechar todos los momentos para ser cada día mejor, mantener un gran espíritu de equipo y de cuerpo, sentir a la institución con ese grado de pertenencia que le debemos a la Fuerza Aérea y que le debemos a nuestra patria y a nuestra sociedad. Porque nosotros venimos de una sociedad en donde hemos elegido la carrera de las armas y la vocación militar casualmente para eso, para la defensa de nuestra patria. Entonces, tenemos que ser consecuentes con todos esos valores, con todas esas tradiciones y con ese juramento sagrado que le debemos a la patria y a nuestro país. Por lo tanto, yo creo que si pueden captar ese sentimiento, ese sentido de pertenencia y ser consecuentes con su juramento sagrado, yo creo que vamos a mantener la esencia como institución, Fuerza Aérea en este caso, en honor a nuestros 55 héroes que nos marcaron el camino, ofrendando su vida a la patria en las filas de la Fuerza Aérea, y que realmente su muerte, su derramamiento de sangre no haya sido en vano. Eso es lo que yo le quiero transmitir a las nuevas generaciones, para que se esfuercen en ser cada día mejores. Hay muchas herramientas que existen ahora y que nosotros no teníamos en aquellas oportunidades, pero sí lo elemental, los valores, lo que nos enseñaron nuestros padres, lo que nos enseñaron nuestros maestros, lo que nos enseñaron nuestros instructores. Yo creo que eso realmente es lo que a uno lo tiene que sentir en lo más íntimo de nuestro corazón y ser consecuente con ese juramento sagrado a la patria. Señor Comodoro, le quiero agradecer nuevamente por su tiempo, por haber compartido su experiencia con nosotros y expresarle que para mí es un orgullo muy grande como cadete de la Escuela de Aviación Militar y como ciudadano argentino haber tenido el privilegio de tener esta entrevista con alguien que no dudó en ningún momento de cumplir con su deber y de hacer lo que tuvo que hacer en el momento indicado. Bueno, realmente les vuelvo a repetir, yo soy el agradecido que me hayan invitado aquí a la Escuela de Aviación Militar, como les dije hoy, mi casa, porque es mi casa la Escuela de Aviación Militar, que me hayan podido hacer preguntas en la charla que di hoy, que hayan podido estar presentes en la presentación del libro que hice el día de ayer,
Malvinas, Palas al Rescate, donde está detallado todo lo que es el accionar de los Bel 212 en la Guerra de Malvinas. Y realmente el agradecido soy yo porque me he sentido muy cómodo y que todo esto sé que va a ser de utilidad para nuestros semejantes, de poder sacar algún granito que le va a servir el día de mañana. Y con eso uno se debe sentir realmente satisfecho. Así que muchísimas gracias por esta invitación.